En esta nueva serie de videos voy a compartir contigo reflexiones de la Biblia. Y el tema de hoy es 5 maneras de cómo evitar la ansiedad y preocupación en tu vida. En este video voy a compartir contigo la fórmula para evitar la ansiedad y preocupación en tu vida según la palabra de Dios en la Biblia. Antes, quiero recordarte que la palabra de Dios es ley y al venir de parte de Dios es destinada a hacer lo que dice y no retornará vacía. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, va a hacer lo que Dios quiere que haga y hasta que lo haga, tal cual como está escrito en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También quiero recordarte que la palabra de Dios es el arma más poderosa que tienes para vencer al mal, para corregir, para encontrar dirección para tu vida, para saber lo que Dios te ha prometido a ti y a todos, para saber qué es lo que Dios aborrece, para saber cómo es que te va a bendecir. Como está escrito en la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si te preguntas, ¿a dónde puedes encontrar todo esto? La respuesta es, puedes encontrarlo en la Biblia. La Biblia contiene la palabra de Dios y sirve como un manual para tu vida. ¿Sabías que en la Biblia Dios te dice a través de sus palabras unas 365 veces que no te preocupes? Eso quiere decir que la preocupación, la ansiedad no viene de Dios. Lo que no viene de Dios viene del enemigo, el diablo. Pero ¿cómo es esto en la realidad de nuestras vidas? Pues la realidad es que la preocupación, la ansiedad, en todas sus formas, es algo que nos suele inundar diariamente nuestra mente, haciendo que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. ¿Te ha pasado antes en donde una preocupación o ansiedad por algo que crees que puede pasar te arruina todo tu día? ¿O te arruina un momento importante en el que estás dejando de estar presente? Pues esos son los estragos que hace la preocupación y o ansiedad. Dejas de vivir el presente pensando en el mañana. Y no me malinterpretes. No me refiero a que dejes de ser juicioso, dejes de pensar en el mañana y dejes de tomar buenas decisiones que te puedan afectar el mañana. No, no se trata de eso. El contexto al que se refiere esta reflexión es a pensar en el mañana de tal manera que no te cause preocupación y ansiedad. Repasemos un poco sobre qué es la ansiedad. Según la Real Academia Española, la ansiedad es el estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, o angustia o inquietud por algo que va a suceder o que se teme que suceda. La preocupación tiene como sinónimo intranquilidad, inquietud, desasosiego, ansiedad. Una de las preguntas que debes tener es, ¿cómo evitar la ansiedad y la preocupación en tu vida? Y hasta lo ves como algo imposible, porque las redes sociales, los medios de comunicación y todo lo que gira a tu alrededor te dice que es imposible. Pero mira esto. Escrito está en la Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. También escrito está en la Biblia, en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice así: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Hoy vengo a recordarte que no te preocupes por nada, no te angusties, porque Dios está contigo. En la realidad nos cuesta confiar en estas palabras porque no ves a Dios físicamente y te dejas llevar por todo lo que ves en el mundo. Pero, ¿qué pasaría si tan solo creyeras en estas palabras lo suficiente para ser obediente, dejaras que el poder de Dios actúe y simplemente dejaras que Dios se encargue de ti y de tus preocupaciones? Al Dios al que me refiero en esta reflexión es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Me refiero a ese Dios que tiene sus ojos sobre buenos y malos. Me refiero a ese Dios que cuando los malvados enemigos y adversarios avanzan contra ti para hacerte el mal, los hace tropezar y caer. Me refiero a ese Dios que te examina y te conoce, a ese Dios que lee tus pensamientos y que aún no has pronunciado palabra y ya la sabe, a ese Dios que creó tus entrañas y que te formó desde el vientre de tu madre. Me refiero a ese Dios que te perdona tus pecados, que es misericordioso y lento para enojarse contigo. A ese Dios que hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Me refiero a ese Dios que cuando clamas a Él, responde y te libra de todo y muchísimo más. A este Dios me refiero. Si nuestro Dios es todopoderoso, ¿por qué es tan difícil confiar en Él y entregarle nuestras preocupaciones? Escrito está en la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Ahora sí, hablemos sobre las 5 maneras de evitar la ansiedad y la preocupación en tu vida. Número 1. Orándole a Dios. Orándole a Dios con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios y dale gracias porque Dios puede darte todo lo que necesitas. Escrito está en la Biblia, en Filipenses capítulo 4, versículo de 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Escrito está en la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Escrito está en la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Número 2. Confiando en Dios. No es solo pedir, también es confiar en que Dios se encargará de ti, de tus problemas y te los resolverá. Pídele a Dios y te dará. Habla con Él y encontrarás lo que buscas. Clama a Él y te oye y te atenderá. Pero todo esto es posible si confías en Dios, porque Él que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido, solo si confías en Dios. Escrito está en la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo de 7 al 8.
Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Número 3, entendiendo que Dios está contigo. A pesar de que no lo ves, a pesar de que lo que el mundo te muestra día a día, Dios está contigo. Escrito está en la Biblia, en el Salmo capítulo 34, versículo 15. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. También está escrito en la Biblia en Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Número 4, clamando a Él. Dios está con los que lo buscan, no con los que lo necesitan. Déjame repetirte esto. Dios está con los que lo buscan, no con los que lo necesitan. No creas que porque empieces a preocuparte ya Dios resolverá tus problemas. Dios no promete eso. Dios te dice a través de su palabra que clames a Él y Él te responderá. Escrito está en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. También está escrito en el Salmo capítulo 9, versículo 10. En ti confían los que conocen tu palabra, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. También está escrito en Amós capítulo 5, versículo 4. Así dice el Señor a Israel, búsquenme y vivirán. Número 5. Poniendo tu mirada en el reino de Dios y su justicia. Escrito está en la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Pero, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa meditar en su palabra, entender lo que Dios espera de ti y aplicarla. No es nada más leer la Biblia, es aplicar lo que lees. Es empezar a tener una relación con Dios. Es empezar a depender de Dios para todo, para cada paso que des. Es tener temor de Dios y acudir a la palabra para direccionar tu vida, tus pasos. Es arrepentirte de tus pecados y apartarte y buscar la misericordia de Dios para que empieces a guiar tus pasos en función de lo que Él quiere para ti. Buscar el reino de Dios significa revisar en la Biblia qué dice sobre cuando estás en pecado, qué hacer, cómo actuar cuando te enfrentas a personas que te quieren hacer el mal, qué debes hacer para que Dios te proteja, cómo debes comportarte en tu día a día, qué te ha prometido y cómo puedes llegar a recibirlo. En fin, buscar el reino de Dios es enfocarte en lo de Dios. Y Dios te promete que cuando hagas esto, todo lo demás que quieres vendrá por añadidura. En resumen, las 5 maneras de evitar la ansiedad y preocupación en tu vida son: 1. Orándole a Dios. 2. Confiando en Dios. 3. Entendiendo que Dios está contigo. 4. Clamando a Él. 5. Poniendo tu mirada en Dios y su justicia. Cada vez que tengas pensamientos negativos que te lleven a la ansiedad y preocupación, contradícelos recordando diciendo: Dios está conmigo y me ayudará, y en su palabra está escrita en Isaías capítulo 41, versículo 10. Así que no temas
porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia, así que no debo preocuparme. Esto es lo que debes decirte cuando tengas pensamientos negativos que te lleven a la ansiedad y preocupación. No te olvides de clamar a Él y de entregarle todas sus ansiedades y preocupaciones cuando oras, y preséntale tus peticiones, que Él te oye y te atenderá. Si esta reflexión fue de gran valor para ti, compártele esta reflexión a todo el que conozcas que creas que necesite saber cómo evitar la ansiedad y preocupación en su vida. Que Dios te bendiga y te proteja en el nombre de Jesús. Amén.